como todos los martes, es para mí una fortuna que el director, el economista, esté aquí. Luis Miguel, buenos días. Buen día, qué gusto. ¿Qué tema eliges para abrir hoy? Ayer que estábamos armando el periódico decíamos, tenemos una buena y una mala. El récord de exportaciones es una noticia, yo diría, es una buena noticia a la que nos acostumbramos. Y del otro lado vemos los números de Pemex. Iba a decir una buena y una mala, podemos decir una excelente y una pésima. Los números de Pemex que ya nos permiten hacer el corte sexenal, qué pasó con Pemex y con industria petrolera, pues lo primero que uno dice es, estamos ya en niveles previos a Cantarell en producción petrolera. Lo que se ha llamado el rescate de Pemex, pues no se ve por ningún lado, porque no hay un rescate en los números financieros, no hay un rescate en las estadísticas de producción. Incluso hay esta polémica que Romero Oropeza, exdirector de Pemex, en algún momento decía, no, es que no nos están contando los condensados, que son incluso mejores que el crudo. No, aún con condensados estamos muy abajo. Para ponerlo en perspectiva, Leonardo, la meta cuando arrancó López Obrador en el contexto del rescate de Pemex era 2.5 millones de barriles diarios. Luego se modifica la meta a 2 millones, luego a 1.800.000 y pues no llegamos ni a las metas ajustadas. Me parece relevante en este contexto enfatizar hasta qué punto se despetrolizó la economía. En la cifra de exportaciones checa a cuánto están las exportaciones petroleras. Que eran 25,000 millones. 28,000 de 600,000. 4% de nuestra exportación son petróleo. Y importamos como 40,000 millones, ¿no? 38,000. Entonces, en buena medida, probablemente una historia que hace falta contar mejor es cómo la economía mexicana se despetrolizó, aunque el discurso gubernamental, sobre todo de la 4T, no se despetrolizó. Para todos los fines, México ya no es una potencia petrolera, no es un país petrolero ni por ingresos fiscales, ni por ingresos de divisas fuertes. Afortunadamente... Es un país que importa mucho petróleo. Y petrolíferos, además. Importamos petróleo y petrolíferos. Y afortunadamente somos una economía diversificada. Yo diría la mayor fortaleza de la economía mexicana está en esa diversificación. Somos una economía extremadamente compleja en donde podemos ver con cierto humor las cifras del petróleo. Digo con cierto humor porque cuando vemos lo que está costando al gobierno, cuando vemos la deuda con proveedores, pues tampoco está de risa. El abuelo que tenía una joya ahí maravillosa, de pronto vas y la hipotecas o la llevas a la casa de empeño y dicen, oye, pues ese reloj es una copia. Oye, veía los datos. Con condensados estamos en 1.6 millones de producción y sin condensados solo crudo 1.3, lejos, muy lejos de lo que han sido los objetivos de los últimos gobiernos. A ver, con esos números no alcanza para decir el rescate de Pemex funcionó. En buena medida, lo que podría indicar el rescate es ya la libraste en lo financiero, pero pues tienes una deuda de 100,000 millones de dólares, más el pasivo laboral, que son 2 billones, más la deuda con proveedores. Luego, ¿cómo puedes hablar del rescate si la producción se te cayó? Y por último, yo diría, ¿cómo puedes hablar de rescate si lo que tienes es una empresa conectada a un pulmón artificial que es el presupuesto? Sí, claro, y dirán, oiga, si quiero que te dé resultados me tienes que dar más presupuesto, y es el cuento de nunca acabar. Ayer físicamente, esto que tú dices, lo veía, ahora que lo expresas de una manera además tan articulada, me adquiere todo el sentido. Un montón de camiones, estos cisternas, las famosas pipas, por el periférico, ya es que siempre toman el carril izquierdo por alguna razón, en el rescate de la soberanía, parecía como una columna de la Segunda Guerra Mundial. Dice uno, qué antiguo se oye ese discurso, en un sentido, pero bueno, ahí están los datos que efectivamente, el día de hoy compartes. El tema de la inteligencia artificial, estamos ante un terremoto geopolítico y geoeconómico, o sea, los chinos esperan el momento en que este señor presenta su Stargate y no le arman un escándalo como Petro, le dicen, te tenemos reservada una sorpresita, con 6 millones de dólares te abren el código y te tumban. Hoy veían los datos en
el periódico, 592 mil millones de dólares. A Nvidia. Nvidia. En total, las tecnológicas perdieron 1.2 billones. Dos cosas. No está claro que solo haya costado 6 millones de dólares. Ese es uno de los asteriscos que hay por la poca transparencia que hay. Eso lo dicen todavía para que te irriten más, ¿no? Decían, ayer uno de los mejores anotaciones al tema, decían, para el sector de inteligencia artificial fue el momento Sputnik. ¿Te acuerdas en la carrera por el espacio? Hay un momento en el que los rusos se le adelantan a Estados Unidos, famoso Yuri Gagarin, sí, etcétera. Todo lo que tenemos ahora no va solo a Estados Unidos. The Economist se había adelantado. La portada de esta semana, que empezó a circular el fin de semana, habla ya de la inteligencia artificial china y dice, una cosa pasó, los chinos devoran cualquier paper de inteligencia artificial que se produce en Estados Unidos. Y Estados Unidos lleva rato viéndose al ombligo. Yeah. En buena medida, yo creo que vamos a acostumbrarnos a un juego donde una noticia la va a dar China y otra la va a dar Estados Unidos. No quiere decir que China traiga todo el potencial para rebasar y dejar atrás, pero probablemente va a poner un freno a los precios de Estados Unidos. Una de las razones por las que Nvidia y algunas compañías de inteligencia se evaluaron tanto es porque eran monopolios virtuales tecnológicos. Sí, y eso significa que podían cobrar lo que quisieran por los chips. Nvidia tiene un plazo de entrega superior a 6 meses en algunos casos. Sí, se dan el lujo que quieren, cobran lo que quieren y de pronto dicen, oiga, pues usted está cobrando algo que no necesariamente tiene ese valor. Probablemente los chinos, como tú dices, estén subsidiando eso. Pero es impresionante la cantidad de gente que tienen trabajando, el grado de exigencia de sus universidades y tecnológicos y cómo se han tomado en serio la competencia, ¿no? Y cómo el famoso boicot de Biden de decir no les vamos a vender tecnología los obligó a pensar en soluciones más baratas. Lo que alcancé a ver ayer de DeepSeek es no utiliza las computadoras más modernas, el software o los chips más modernos, pero fue capaz de encontrar una solución literalmente con alambritos y tecnología que está un pasito atrás de la de Estados Unidos. ¿Tú ya bajaste DeepSeek? No. Yo tampoco, pero hay que empezarlo a probar, ¿no? A ver si no nos hackean, tú. No, pues oye, con todos los que tenemos estamos absolutamente controlados. ¿Algún apunte más, director? Hay que estar muy atento a mercados. Probable sobre reaccionaron ayer. Vamos a ver cuál es. Ayer el comportamiento del peso fue por la crisis con Colombia, lo de los aranceles. Colombia, y alguien dirá, ¿por qué Colombia? Mi impresión es que Trump escogió a Colombia literalmente como el bully de la secundaria escoge al más débil para decir, voy a demostrar en Colombia lo que puedo hacer con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Fue un ensayo general muy exitoso, ¿no? Si lo hice con Colombia, aténganse a las consecuencias. Y Petro, bueno, pues inspiró más ternura que poder. Ya cuando invocaba que era el último de los aurelianos, uno dice, qué barbaridad. Ya cuando tienes que recurrir a eso en política. Pero todo un tema, ¿no? Todo un tema de ver cómo va a empezar a configurar el asunto de los aranceles, que en teoría arrancan ahora en febrero, Luis Miguel. El 1 de febrero, que para más señas es de viernes pasado. Para más señas. Aquí estamos con la tómbola y aquel con los aranceles. Sí, qué falta de sincronía o de pertinencia, ¿no? Pero bueno. Estamos como si pudiéramos con tantas cosas hacer malabares. Mira, Trump, ¿en serio están con eso o están pensando en mis aranceles? Director, muchas gracias. Encantado. Bueno, pues ahí lo tiene.